todos los hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, ya la semana pasada estuvimos escudriñando este versículo que tiene mucha relación con lo que ya estudiábamos, por ejemplo, en el versículo 14. Si usted se fija ahí en Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Tiene la misma esencia. Es decir, las palabras de la gracia, el lenguaje de la gracia nos lleva a no aplicar ese concepto vengativo que nosotros tenemos en nuestro pecado. Cuando aquí la palabra dice no paguéis a nadie mal por mal, evidentemente está hablando de la venganza, de la ley del talión. ¿Se acuerda que la mencionábamos? El Señor Jesucristo, con la autoridad como Dios hecho carne, Él decía: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Venganza, justicia retributiva. Tú me das y yo te doy dos. ¿Ya? En el sentido de te devuelvo dos porque tú lo hiciste primero. Eso es lo que está a la mano de nosotros como pecadores. Pero el Señor nos pone una tremenda demanda: no paguemos a nadie mal por mal. La venganza es del Señor. Por eso esto tiene un hilo conductor. Ya vamos a llegar a los versículos, por ejemplo, más adelante, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mire lo que dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces estuvimos viendo algunos pasajes, hermanos, respecto al carácter de Cristo, porque qué mejor referente es el Señor Jesucristo. Si alguien te pega en la mejilla, ¿qué hay que hacer? ¿Reaccionar o no? No, ofrecerle a la otra. Y creo que eso que dice la Escritura no es muy fácil de practicar, pero esa es la demanda tremenda que el Señor nos impone. Tenía un pasaje aquí como introducción y repaso de lo que ya hemos hablado, por ejemplo en 1 Tesalonicenses, si quiere buscarlo o escucharlo con atención. 1 Tesalonicenses 5:15 dice lo siguiente: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. ¿Se da cuenta? Nuevamente el mismo llamado, bueno, es el mismo apóstol, pero más que el mismo apóstol, es el mismo espíritu que mueve al apóstol. Escribir los principios de Cristo, cuál es el perdón, dejar la venganza al Señor, seguir lo bueno. Ya lo había dicho en los versículos anteriores de Romanos 12, cuando dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno, ¿no es cierto? Unos con otros, pero también para con todos. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo ahí Mateo capítulo 5, verso 38 al 48, donde llega a decir: sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Porque ¿qué virtud hay? Amar a los que me aman. No tiene ninguna gracia eso, hermano. La gracia es un favor desmerecido. Y ahí es cuando uno dice: Señor, ayúdame a encumbrarme a estas demandas que son tremendas, porque amar a los que me aman o a los que nos aman no es difícil, ¿no es así? Usted ama a su esposa, a sus hijos, a quienes le rodean, no es difícil, inclusive en la iglesia. Pero ¿qué pasa con aquel que, ¿no es cierto?, no nos ama, nos calumnia y nos ha levantado falso testimonio? Nos acordábamos de Pablo ahí en la cárcel, ya en los últimos días de su vida, cuando decía, ¿cierto?, él, respecto a un tal Alejandro el Calderero, ¿se acuerda? El Señor le pague conforme a sus obras. El apóstol Pedro lo decía: el Señor no maldecía, no respondía con maldición, sino que encomendaba todo eso al que juzga justamente. Entonces, qué buen ejemplo para nosotros poder decir así: todo lo que nos puedan hacer, hermanos, injustamente, muchas veces por causa del testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios, porque en esto debemos ser bien claros. Si nosotros queremos ser fieles al Señor, vamos a vivir persecución. No aplauso, no crédito, no que la gente nos lleve en andas, sino que al contrario, tenemos que estar capacitados para eso. Esto al contrario de lo que el mundo pregona. El hombre pregona el crédito, ¿no es cierto?, el aplauso, la fama, y como dijo el Señor a los fariseos, de hecho ya tienen su recompensa. Pero los creyentes no vamos a ser recompensados en este mundo, lo dice el Señor. Vamos a ser recompensados una vez que estemos en el tribunal de Cristo, pero mientras tanto encomendemos todas las cosas que vivimos muchas veces injustamente al que juzga todas las cosas con justicia. Muy bien. Aquí en Romanos 12:17,
también aparece esta palabra procurad, que la semana pasada también hicimos como un paréntesis porque es importante entender el lenguaje y el significado de las palabras. Fíjese que en esta conexión de dos palabras, pro, y que se proyecta hacia adelante, ¿no es cierto?, en pos de, y curar significa mejorar, sanar. Es decir, cuando decimos nosotros procuramos hacer esto, es que estamos intentando conseguir con esfuerzo, con dedicación, con diligencia, ¿cierto?, un objetivo o un fin, pretender lograrlo. Y eso nos permite también hablar en una especie de ecualización, en el sentido de que no nos exaltemos desmedidamente, de decir yo siempre oro al Señor y siempre estudio la palabra de Dios y soy un cristiano fiel y consagrado. Suena un poco presumido. Creo que lo más apropiado, y por eso que se repite mucho esta palabra, el apóstol Pablo la usa mucho, que es la palabra procurar. Procuramos servir al Señor, procuramos serle fiel, procuramos consagrarnos a Él, procuramos vivir conforme a la palabra de Dios y procuramos también, entre muchas otras cosas, ser hijos de luz, luminares en este mundo, porque el Señor nos ha puesto como luminares, como lámparas, ¿no es cierto? Entonces nos acordábamos de algunos versículos de la palabra del Señor, por ejemplo, el proverbio que dice: el que procura el bien buscará favor. Pablo le dice a los corintios: procurad pues los dones mejores, los dones espirituales, procura abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Muy de paso, todos los que estamos aquí, ¿ya?, todos los que están siguiendo la reunión y todos los creyentes de todo el mundo, al menos tienen un don espiritual. Imagínense. Y si tenemos un don espiritual, es una capacidad que Dios nos repartió para poder servir en la iglesia. Por lo tanto, debemos procurar, ¿cierto?, procurar ponerlos en servicio del Señor. También Pablo le dice a los corintios: procuramos serle agradable al Señor. Y finalmente nos acordábamos de esta tremenda, y creo que sella y resume todo lo que estamos diciendo cuando Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿cierto?, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Todos nosotros somos obreros, todos nosotros hemos sido puestos en una obra, ¿cierto?, en ese lenguaje, como el sembrador que tiene que tener paciencia para esperar la cosecha, como aquel soldado que está en un campo de batalla esperando que un día venga nuestro Salvador y nos saque de este mundo de maldad. Todo ese tipo de lenguaje alegórico del apóstol Pablo nos permite entender que debemos nosotros estar siempre procurando presentarnos a Dios aprobado. Y siempre me llama la atención esa advertencia de Pablo a Timoteo: no teniendo de qué avergonzarse. Acuérdense que la palabra vergüenza siempre está asociada a desnudez. Hay muchas áreas de nuestra vida que puede que estén desnudas, hermano. Quizás nuestro carácter, quizás nuestra confianza en el Señor, quizás ahí ponga usted la situación que siempre le aqueja respecto al pecado y las tiene, ¿no es cierto?, muy expuestas. Como decía un predicador una vez, es como estas murallas que están bajitas y donde se mete el enemigo ahí. Entonces, ahí debemos procurar entregar esas áreas para que seamos aprobados por Dios y no tengamos de qué avergonzarnos. Quiero terminar el comentario como lo dice también en su manera el apóstol Juan: hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste no nos apartemos de él. ¿Qué dice? Avergonzado. Es decir, esta palabra procurar debe movernos, motivarnos siempre a intentar corregir, mejorar nuestra vida cristiana, porque ninguno de nosotros puede jactarse de que ya está perfecto, ¿ya? Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, sino que procuro, ¿no es cierto?, hacia adelante obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ni siquiera Pablo se jactaba de eso, así que eso es lo que yo quería hacer un énfasis con esa palabra procurar, que nos enseña bastante. Ahora, ¿a dónde apunta esta palabra procurar en el capítulo 12, versículo 17? Procurad lo bueno delante de todos los hombres, ¿ya?
Esto es muy importante, hermanos, porque nos proyecta hacia algo que a veces nosotros descuidamos. Primero, el punto de hacer acepción de personas. Nosotros como seres todavía caídos, aunque seamos cristianos, estamos caídos. Siempre hacemos acepción de personas. Y eso no solamente ocurre en nuestro hogar, nuestra familia o en nuestro vecindario, sino que lamentablemente a veces ocurre en la iglesia. Y lo decía el apóstol, lo leíamos ahí en Santiago, ¿se acuerda? Si nosotros vemos entrar una persona con ropa espléndida y le decimos con mucha alegría, ven para acá y siéntate en este puesto reservado para ti porque vienes bien presentado, con joyas y cosas por el estilo, pero paralelamente viene una persona andrajosa, harapienta, con ropa rota, qué sé yo, y le decimos quédate ahí abajito nomás. Y dice Santiago, ¿no hacéis vosotros acepción de personas? Entonces, cuando uno dice, Santiago le está hablando a creyentes, está hablando en la iglesia del primer siglo. Imagínense todo el recorrido hasta el día de hoy. Si ya existían esas problemáticas, evidentemente nosotros debemos decir que hoy día también ocurre exactamente lo mismo porque mora en nuestro corazón. Entonces no quiero que vamos allá nuevamente, pero recordemos que el Señor no hace acepción de personas. La palabra acepción significa privilegios, ¿cierto? Preferencias para unos y descalificación o marginación de otros. No, hermano, todo eso dejémoselo al mundo. El mundo es clasista, el mundo es racista, el mundo hace distinciones, pero los cristianos no al menos no debería ser. Por eso que este tema hay que hablarlo, porque cuando uno ha tenido un recorrido en otras iglesias y conocido, uno ve que estas cosas ocurren, hermanos. Entonces, cuando el Señor dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres, está diciendo literalmente, procurad lo bueno sin acepción de personas. Ese es el primer elemento. El segundo es que Dios manifiesta la importancia de lo que es ser aprobado por Dios, pero también por los hombres. A Él no solamente le interesa el testimonio dentro de la iglesia, sino que al Señor le interesa nuestro testimonio fuera de la congregación. Por ejemplo, ahí en Romanos, que vamos a llegar en algún día, y si el Señor nos viene a buscar, bueno, ahí lo vamos a ver en la eternidad. Allá vamos a seguir estudiando Romanos. Romanos 14, 18 dice lo siguiente, mire, a ver, tomémoslo del versículo 17. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo, note lo que dice, agrada a Dios y es aprobado por ¿quiénes? Por los hombres. Estos textos son muy importantes porque uno normalmente, o al menos nuestra tendencia es aprobarnos como parte de una congregación. Allá lo que piense el vecino, allá lo que piense quien sea del mundo. Yo una vez lo viví en una iglesia cuando nos enseñaban radicalmente que todo el resto era hijo del diablo. Aunque en el aspecto teológico, el que no es hijo de Dios ahora mismo, evidentemente es hijo del diablo. Pero usted no puede andar pregonando por todos lugares, todos ustedes son hijos del diablo. Ya vamos a ver. La misericordia, mis hermanos, acuérdense que estamos en un tiempo de gracia. Vamos a hablar un poco de eso. Pero, ¿qué quiero señalar acá, hermano? Que el apóstol Pablo está tratando aquí en el capítulo 14, me gustaría que llegáramos luego ahí, porque hay mucho contenido respecto a cómo tratar a los débiles en la fe. Y en ese hilo conductor llega a decir que el que entiende estas cosas de lo que consiste el reino de Dios, que no tiene que ver con la comida, la bebida, la vestimenta, porque en ese tiempo se juzgaban, como hoy día también las iglesias legalistas, juzgan por la vestimenta, lo que comen, lo que dejan de comer, que si alguien se sirve una copa de vino en la casa, oh, está pecando y cosas por el estilo. Si alguien va al cine o juega un partido de fútbol, oh, este es pecador y cosas por el estilo. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios, como dice aquí, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, en esa perspectiva, Pablo dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Pero no solamente a Dios, sino que es aprobado por los hombres. Es que eso es lo que hablábamos la semana pasada.
Lucas capítulo 2, versículo 52, leíamos que nuestro Señor Jesucristo crecía en estatura, crecía en sabiduría, en conocimiento, delante de Dios, ¿y qué más? Y delante de los hombres. Y nosotros conectamos el pasaje de Samuel, ¿cierto? Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 26, cuando habla de que también él crecía, ¿cierto? Crecía en sabiduría, en temor, ¿cierto? Delante de Dios y también delante de los hombres. Imagínense, el Antiguo Testamento, miles de años antes de Cristo, y el propio Cristo lo ratifica, el apóstol Pablo, es decir, es una doctrina que recorre la Escritura. Ser aprobados por Dios, pero también por los hombres. Y podríamos decir aquí en un término muy actual, por nuestros vecinos. ¿Qué testimonio tenemos nosotros frente a nuestros vecinos? Que podrían decir estos, no, hacen escándalo y nadie les dice, nadie les puede decir nada porque son soberbios. No, eso es muy importante para nosotros. Mire, por ejemplo, recorramos algunos pasajes para que reforcemos esto. Mire, Hechos capítulo 2, cuando la iglesia comienza sus primeros pasos, mire qué interesante este versículo, hermanos. Hechos capítulo 2, verso 47, si lo puede buscar ahí. Hechos capítulo 2, verso 47, donde en el contexto, ¿cierto?, es el nacimiento de la iglesia de Cristo. Dice el versículo 46, vamos a leer Hechos 2, 46 y 47. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, mire lo que dice, con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor, ¿qué dice? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos pasajes son muy importantes porque reivindican el verdadero espíritu de la iglesia de Cristo. Una iglesia sencilla, una iglesia alegre. No tiene que ver con ritualismo, no tiene que ver con institución, como lamentablemente nosotros los seres humanos hemos hecho de la iglesia de Cristo, esta asamblea de los creyentes, la hemos transformado en una institución donde se presume una actitud como de los ministros, ¿no es cierto?, que están arriba, bien elevados, impolutos, ¿no es cierto?, sin defecto, y que la gente los mira y los ve como distintos a los demás. Eso debe desmoronarse, mis amados hermanos. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se reunía por las casas, cantando con alegría, estudiando la Escritura, con alegría y sencillez de corazón. Y siendo también de testimonio a todo el pueblo, versículo 47, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Esto no puede ser circunscrito a una especie de secta cerrada, exclusiva y excluyente. Entonces nosotros vemos cuántos ejemplos en la historia, hermanos, de sectarios que pretendieron apartarse del mundo, vivir en una burbuja. Craso error. El Señor nos dijo, no ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. ¿Cómo seríamos luz si nos encerramos en una burbuja? Acuérdense ustedes que hay una etapa oscura de la iglesia institucional, voy a decirlo así, no la iglesia de Cristo, pero que presumía ser la iglesia de Cristo, en donde esos llamados padres de la iglesia se iban a los monasterios y se apartaban del mundanal ruido, hermanos. ¿Se acuerda? Por ejemplo, Benedicto o San Benito, que es el mismo, es el creador del monasticismo, en donde todos aquellos que lideraban iglesia o que eran llamados al ministerio se iban a la soledad, ¿no es cierto?, al desierto, para apartarse del pecado, para apartarse del mundo. Esa no es la voluntad de Dios, hermano. Eso sí es la voluntad de las antiguas culturas paganas. Los budistas se iban a la punta del cerro. Todos los hindúes, ellos les gustaba estar con esa santidad ascética que se llama, ¿no es cierto?, en las alturas, pretendiendo ser más santo que los demás. Sin importarle el testimonio frente a los hombres. ¿Se va entendiendo, hermano? No es solamente un testimonio delante de Dios, sino que a Él también le importa que demos testimonio y seamos luz ante los hombres. Por ejemplo, 2 Corintios 8, si lo quiere apuntar como referencia.
Segunda a los Corintios 8:21 dice así: procurando, a propósito, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, miren lo que dice, sino también delante de los hombres.